Hola, les habla John de Proyecto Biblia. Estamos realizando una serie llamada Cómo leer la Biblia. En este momento estamos hablando sobre cómo leer los Evangelios. Los Evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Estas son 4 biografías antiguas sobre Jesús. Y el hecho que sean 4 nos lleva a hacernos la pregunta, ¿por qué hay 4? ¿Y por qué los 4 comienzan de manera tan distinta? 4 comienzos muy diferentes. Y 4 estrategias totalmente diferentes para hacer la introducción de una biografía antigua. Cada evangelio tiene un comienzo diferente porque el autor quiere hacerte emprender un viaje diferente. Una travesía para entender por qué Jesús es el punto culminante de las escrituras hebreas. Constantemente y desde el inicio, vinculan la historia de Jesús con las escrituras hebreas. Esta es una de las formas principales en que funcionan los evangelios. No hay una historia, ni una parábola de Jesús, ni una enseñanza de Jesús que no esté llena de alusiones al Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a derribar el muro que muchas veces existe en nuestra mente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las escrituras hebreas y los evangelios, y veremos que en realidad todos cuentan la misma historia que apunta a Jesús. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Bueno, sigamos hablando del Evangelio. Sí, cómo leer los Evangelios. Cómo leer el Evangelio. Sí. Cómo leer los 4 relatos del Evangelio. Ah, ahí lo tienes, sí. El Evangelio en singular, Contado desde 4 puntos de vista diferentes. Ok, sí. Ese es el título de cada uno de los libros. El Evangelio en singular, según... y los 4 nombres diferentes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Exacto, sí. Y esto está en nuestra serie Cómo leer la Biblia. La última vez hablamos de lo que significa el término evangelio. Ah, sí. Y te pedí que me situaras en el contexto histórico. Hablamos por un tiempo de eso. Y es la buena noticia. Son buenas noticias. Jesús dijo que él había venido a anunciar la buena noticia de que el reino de Dios está cerca. Sí. Lo cual entonces plantea la pregunta, ¿qué significa eso? Pero si uno ha estado leyendo las escrituras hebreas, entiende que Dios quería usar a Israel para bendecir a todas las naciones y para engrandecer la nación y el reino de Israel. Y ellos venían anticipando que eso iba a suceder, pero ya habían sido esclavos por 500 años. Bueno, no eran esclavos, pero habían estado bajo la ocupación de un montón de imperios. Sí, Jesús entra a la escena proclamando este... mensaje. El reino está cerca. Anunciando este mensaje cargado de significado. Sí, el reino de Dios ha llegado. Y ese mensaje hace que maten a la gente. Sí, así es. Hizo que lo mataran a él. Y así fue. Hizo que lo mataran. No de inmediato. Y luego, este mensaje de que el reino de Dios estaba viniendo por medio de él. Es lo que aprendemos al leer los evangelios. Y cuando Marcos hace la introducción a la historia, dice que el evangelio es... la historia de Jesús. Sí, y... ese es el evangelio. Sí, Jesús llega anunciando la buena noticia sobre el reino de Dios. Y se nos cuenta esa historia. Su primera frase es, principio de la buena noticia sobre Jesucristo. Sí. Así que la buena noticia dada por Jesús se convierte en la buena noticia sobre Jesús. La llegada del reino de Dios está íntimamente conectada con la persona de Jesús. Sí, exacto. Claro. Y eso es porque Jesús y los apóstoles heredaron este término buena noticia de los profetas bíblicos. Ellos usaban ese término. Específicamente, Isaías usó la expresión buena noticia para hablar de la venida del reino de Dios para hacer realidad la nueva Jerusalén y la nueva creación. Sí. Así que lo que te gustaría hacer es mostrarnos 4 perspectivas. Sí, estas son... Cuando les presento a los estudiantes qué son los evangelios y cómo leerlos, una especie de nuevo nivel de habilidades de lectura 2.0, les hablo de 4 características de los evangelios que, cuando les prestamos atención, comenzamos a notar y a poder apreciar más lo que encontramos al leerlos. Ok. Tiene que ver con sintonizarnos con la forma en que los autores hacen lo que hacen al describir a Jesús. Porque eso es lo que nos están presentando. Son biografías antiguas de Jesús que tienen el objetivo de contarnos la esencia de esa figura por medio de los acontecimientos y enseñanzas clave. Pero también son documentos persuasivos.
También hablamos de eso. Sí. Su objetivo es persuadir al lector. Claro. No son archivos históricos imparciales. Ok, bueno. Vamos, entremos de lleno. Sí, trato hecho. Ok. Bueno, aquí tenemos 4 características únicas. Lo primero que ya hemos anticipado es que estos autores están muy interesados en mostrarnos cómo Jesús está llevando la historia general de las escrituras hebreas a un momento culminante de cumplimiento. Y lo hacen mediante referencias constantes que nos llevan hacia atrás. Si tienes una Biblia cristiana, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí. Entonces, básicamente, estos 4 libros en forma constante van a hacer referencias llevándonos hacia atrás a textos clave, historias clave y poemas clave de las primeras 3/4 partes de la Biblia. Así es como lo experimentamos. Claro, sí. Entonces, una forma sencilla de llevar nuestra lectura de los evangelios al siguiente nivel es conseguir una Biblia que tenga citas del Antiguo Testamento marcadas con notitas al pie de la página. Para que cuando uno... Sí, lo cual tienen casi todas las Biblias. Muchas las tienen, no todas. ¿En serio? ¿No todas? No, no todas. Y a veces, si es una cita explícita, nos lo dice. Pero si es solo una referencia, como una alusión o algo así... Pero a veces no es una cita, claro. Como vamos a ver, lo hacen de muchas maneras diferentes. Ok. Bueno, primero hablemos de eso. Muy bien. Lo hacen de muchas formas diferentes. Cada autor del Evangelio tiene una estrategia diferente en cuanto a la forma en que emplea lo que yo llamo hipervínculos. Me gusta mucho Sí, es cómo... un término muy bueno para explicarlo. Sí, la página Wikipedia es una analogía muy útil. O la web en su conjunto. Sí. En cuanto a cómo funciona la Biblia. Claro. Podemos leer una serie de páginas web en una secuencia que tal vez el diseñador del sitio web quiere que sigamos. Primero esta página y luego aquella página. Pero con los hipervínculos podemos comenzar a vincular páginas basándonos en temas e ideas. Sí. Y la Biblia es muy similar, porque fue escrita y producida para ser leída de ambas maneras. Entonces, la forma más simple es mirar la página 1 de cada uno de los 4 relatos del Evangelio. Ya desde las primeras líneas de apertura, vemos cómo cada uno de ellos vincula contundentemente la historia de Jesús que están a punto de presentarnos con las 3 primeras 4 partes de la Biblia. Así que se me ocurrió que podía ser bueno que hagamos una breve comparación, porque es genial comparar cómo lo hicieron. Y comenzamos con... Comencemos con Marcos. Ok, Marcos, bien. Si hablamos en términos de los eruditos del Evangelio, probablemente la posición más extendida entre ellos sobre los orígenes de los Evangelios es que Marcos es el más antiguo cronológicamente. Ok, fue escrito primero. Sí, fue escrito primero. Y que Mateo y Lucas, o tal vez uno de los dos, usan a Marcos como fuente. Se debate sobre eso. Y la opinión más extendida es que Juan fue el último de los 4 que se escribió. Bien, ok. Por eso muchas veces vemos que algunas personas citan a Marcos cuando hablan de los evangelios, porque Marcos ha preservado tal vez la forma más antigua de un dicho, o una historia de Jesús, o algo así. Ok. Bueno, Marcos comienza diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. De entrada. Ni siquiera comienza la historia. Sí, y ya quiere conectarla con los profetas. Totalmente, sí. Y no sé si te acuerdas de esto o no, pero ya hablamos sobre eso. Él cita a Isaías. Él cita a Malaquías cierto. e Isaías. Sí, tienes razón. Como si los estuviera poniendo juntos en una licuadora. Sí, lo mencionaste. Estoy editando tu clase de Efesios. Sí. Y lo usas como referencia para eso. O sea, dices que la forma en que los apóstoles citan las escrituras hebreas no es la forma en que uno anticiparía que lo harían. Sí, totalmente. Él dice que cita a Isaías, pero en realidad combinó textos de 2 libros de los profetas. Sí. Del primer libro de los profetas, Isaías, y del último libro de los profetas, Malaquías. Claro. Así que elige los finales de los libros. Y en ambos libros hay 2 textos que ya están hipervinculados y se refieren el uno al otro. Se tratan de que Yahweh envía un heraldo que dice: preparen el camino del Señor para regresar a Sión. En otras palabras, Isaías 40 y Malaquías 4, esos 2 textos, antes de que Marcos llegara, estaban hipervinculados en la Biblia hebrea. Cuando dices que estaban hipervinculados, ¿qué
¿A qué te refieres? Lo que quiero decir es que los autores de la colección profética querían o buscaban que el lector hipervinculara Isaías 40 y Malaquías 4. Para que los conectaran, claro. Para conectar el motivo literario o tema recurrente que contaba que antes del gran día de Yahweh y de que viniera el reino, Dios enviaría un heraldo que prepararía el camino. Así que las personas que le dieron forma a la colección de los profetas, querían que leyéramos Isaías 40 y estuviéramos pensando en Malaquías. Sí, y dijéramos, sí, exactamente así es como va a terminar esta colección. Es con la frase, preparen el camino del Señor. Es la misma frase exacta que se usa textualmente en Isaías 40 y que se usa en Malaquías. Y luego, en el contexto, ambos pasajes hablan de cómo Yahweh va a levantar un profeta para que sea el heraldo de ese tiempo final. Y cada vez que en las escrituras se repite una frase, no es que se estuvieran quedando sin ideas para las frases. Se conectan a propósito con otras secciones de la Biblia. Sí. La técnica principal... Una de las técnicas principales de comunicación de los autores bíblicos consiste en repetir frases. A veces dentro de la misma historia o poema, otras veces dentro de historias o poemas adyacentes, y a veces con historias o poemas que están a cierta distancia unos de otros. Y especialmente con vocabulario... Esta es la conversación sobre patrones de diseño que hemos tenido. Sí, así funcionan los patrones de diseño, exacto. Y especialmente cuando se trata de vocabulario raro y único. ¿Cuántas veces en la Biblia hebrea aparece un pasaje sobre Yahweh levantando a un heraldo para preparar el camino al Señor? Bueno, solo en 2 libros. Lo que eso nos dice es que Marcos le está prestando atención a un patrón de diseño en la Biblia hebrea. Marcos está leyendo la Biblia hebrea de esa manera. Exactamente. Él la lee siguiendo los contornos de su diseño. Él le sigue el rastro. Y quiere que su lector sepa, oye, querido lector, eso que lees desde el principio hasta el final de los profetas de la Biblia hebrea, eso es lo que está sucediendo. Así que él usa un motivo bien conocido y luego dice que Jesús está haciendo eso para lo que nos están preparando los profetas. Por eso él dice que cita a Isaías, pero en realidad está citando una cita hipervinculada de Malaquías. El tipo conoce su Biblia. Sí. Ese es el punto aquí. Bien. Y luego aparece Juan el Bautista. Así lo hace Marcos. Incluso antes de comenzar su historia, pone una cita combinada de un patrón de diseño de los profetas como prólogo del libro. Sí, específicamente hay un mensajero que llega para preparar el camino al Señor. Sí. Yo estoy enviando mi mensajero delante de ti y él va a preparar el camino del Señor. La narrativa comienza en el versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto. Claro. Él solo citó diciendo, habrá una voz que clama en el desierto. Así que piensa, en la cita tenemos un heraldo en el desierto preparando el camino de Yahweh. La narrativa comienza con Juan el Bautista en el desierto, con el mensaje. ¿Y para quién está preparando el camino? Está preparando el camino para el Señor, que sería el equivalente de Yahweh. Bien. En esos días, Jesús llegó de Nazaret y fue bautizado por Juan. Claro, tú estás esperando que llegue el Señor, que venga Yahweh. Exacto. La cita del Antiguo Testamento nos prepara para una figura de Yahweh después del heraldo, y Marcos nos da a Juan y luego a Jesús en la franja narrativa donde esperamos encontrar a Yahweh. Así lo hizo Marcos. Está muy claro que quiere que veamos que Jesús estaba haciendo realidad algo a lo que apuntaban todas las escrituras hebreas. Sí. Y fíjate que no lo dice abiertamente, lo hace a través del diseño de la narrativa y esa cita. Esa es su estrategia para hacerlo. Claro. Él está esperando mucho por parte del lector. Sí que espera mucho. Cuando dices que está claro, está claro si sabes lo que estás buscando. Sí, eso es cierto. Está claro si eres un lector informado de las escrituras. Claro. Marcos supone que si estás leyendo su libro, perteneces a una iglesia en la que te han enseñado a leer la Biblia. Bueno, Marcos, esa es una suposición audaz. Bueno, no lo es después de la imprenta, ¿verdad? Es cierto. Vamos a Mateo 1. Capítulo 1. El primero en la Biblia de la colección del Evangelio. Exacto, así es. Lo es ahora.
Libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Y lo que sigue es que la mayoría de esos versículos, la primera mitad del capítulo, es una genealogía. Sí, el árbol genealógico. Sí, es la primera página. Un festival El de primer párrafo bostezos. del Nuevo Testamento es una genealogía. ¿Qué dijiste? ¿Festival de bostezos? Sí. Es aburrido. Sí, puede percibirse como Claro, aburrido. sí. Muchas personas lo perciben como aburrido. En realidad, la palabra genealogía en griego, la palabra griega subyacente es la palabra Génesis. ¿En serio? Es la palabra griega Génesis. ¿Por dónde comencé? Sí, Bueno, déjame decirte. la genealogía, Génesis, sí, podemos verla ahí mismo. ¿Tienes una buena genealogía de alguna de tus líneas familiares? Mi esposa sí, debido a su abuela. Su abuela nos envió por correo una carpeta bien gorda. Eso es muy de alemán. Sí, su abuela es completamente alemana. Y la mía principalmente escocesa. Solo sé que cuando era niño, mi padre me mostró el tartán Mackay. El tartán o la tela a cuadros de Iclán. Es cierto, olvidé que tenías un tartán. Sí. Tienes que hacer algo con eso. Si tuviera un tartán familiar, lo luciría. ¿Te gustaría hacerte una camisa con esa tela? No, me gustaría algo como una chaqueta. De acuerdo. Entonces, Mateo destaca el linaje de Jesús con dos figuras, David y Abraham. Cierto, sí. Justo en la frase inicial. Dos figuras importantes. Sí. Así que, el fundador de la realeza de Jerusalén, el diseñador del templo, y el padre de todos ellos. y a quien Dios le dijo, te daré un gran nombre y te usaré para plantar a mi pueblo en su tierra. Abraham fue llamado a salir de Babilonia y se le dio la bendición de Adán para que se convirtiera en una bendición para todas las naciones. Tenemos una cita abreviada ya en la primera línea. Este Jesús está llevando a cabo lo que Dios venía haciendo a través de Abraham y David. Bien. Luego tenemos una genealogía. Desde Abraham a David. Lo cual, por cierto, ¿por qué repetir eso? Lo tenemos en otros lugares. Es cierto. Bueno, él quiere hacer hincapié en algo más importante. Ok. Lo primero es que divide la genealogía en 3 movimientos. Bien. 3 movimientos de 14 generaciones. Hay 3 movimientos de 14 generaciones. Va desde Abraham hasta David, ahí hay 14. Ok. Luego va desde David hasta el exilio a Babilonia, ¿lo ves? Sí. Otras 14. Luego desde el exilio hasta Jesús, quien es llamado el Mesías, otras 14. Hay 3 juegos de 14. Fíjate en la progresión. En la primera línea, él dijo, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Sí. Pero después nos da una estructura que va desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio y desde el exilio hasta el Mesías. El movimiento implícito es desde Abraham hasta David, hasta el exilio. Jesús es la respuesta al exilio. Él es lo siguiente después del exilio. La restauración después del exilio. Sí, pasaron más de 500 años. Sí. Un montón de personas regresaron a la tierra 400 años atrás. Esdras Nehemías nos cuenta la historia. Pero si has leído la Biblia hebrea, sabes que el exilio, a los ojos de los profetas, todavía están exiliados. No terminó. Ellos regresaron a la tierra, pero la restauración del exilio todavía no ha sucedido. Claro, no hasta que sean libres. Sí, el pueblo del nuevo pacto que es testigo de Dios entre las naciones. Aquí también está pasando algo más, en el sentido de que si comparamos esas genealogías con las fuentes de donde las obtuvimos en Génesis y Crónicas, él ha dejado afuera algunas generaciones. Claro, lo cual tienes que hacer si vas a quedarte con 14 generaciones, supongo. Bueno, eso plantea la pregunta de... ¿Por qué 14? ¿Por qué él...? Sí, ¿por qué 14? Él sabe que puedes ir a leer la Biblia, que puedes ir a buscar esto. Claro, sí. Él sabe que vas a encontrar a Ocosías y a Amasías, los reyes que dejó fuera. Así que esto te obliga a preguntarte, ¿por qué lo hace? Te comparto un par de ideas. Ok. Uno, que es múltiplo de 7. 2 por 7 es 14. Sí. En segundo lugar, el número 14 es el valor numérico del nombre David. Si sumas todas las letras del nombre de David. Ajá, son 3 letras. Y obtienes 14. Y obtienes 14. Es casi seguro que le ha dado forma a los números en cada una de las generaciones para que correspondan con la esperanza de un nuevo David. Entiendo. La respuesta al exilio es un nuevo David. Y también en la genealogía hay 4 mujeres. Es una genealogía de hombres, pero también nombra 4 madres. Nombra a Tamar en el versículo 3, a Rahab, a Ruth
y a la esposa de Urías. Mm. ¿Qué tienen todas ellas en común? Todas son no israelitas. Todas son no judías. Wow. Con excepción de Rahab, todas habían enviudado recientemente. Todas tuvieron encuentros nocturnos un poco sospechosos con algún líder de Israel. Todas hicieron peticiones audaces a algunos israelitas. Y la mayoría de ellas, en algún momento de sus propias historias, confesaron que Yahweh, el Dios de Israel, era su Dios. Así que él destaca a esas mujeres gentiles en la genealogía de Jesús. Sí, uno no esperaría eso. Sí, eso es muy similar a Marcos. Las historias de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, la esposa de Urías, están hipervinculadas en la Biblia hebrea. Esos personajes están conectados. Esas historias están conectadas de una manera muy importante. Desarrollan el tema de que Yahweh rescata a la semilla mesiánica a través de la sorprendente figura de la mujer. Es un motivo literario que se repite. Esas mujeres siguen salvando a hombres israelitas estúpidos, pero en formas sorprendentes. Cuando dices motivo en ese sentido, ¿es diferente a un tema? Bueno, en realidad podría ser un tema. Solo tengo que estudiar e investigar más sobre eso. Interesante. Eva se convierte en la primera en ser engañada y luego Adán es engañado por medio del engaño de ella. Sí. Pero luego, a través de la historia de la Biblia hebrea, vemos que a veces encontramos un esposo y una esposa, y es la esposa la que se convierte en la perdición, la mujer. A veces el hombre es quien lleva a la mujer a la perdición. La esposa es la perdición del hombre, y a veces el hombre es la perdición de la mujer. Pero también tenemos historias sorprendentes en las que el hombre es rescatado por la mujer. Claro. Y creo que todas estas son pequeñas historias invertidas de Génesis 3. En fin, entonces esta genealogía está llena de genialidad de la Biblia hebrea. Sí, totalmente. Este es nuestro punto aquí. Sí, lo que se supone que no debes hacer es saltarte esta genealogía. Se supone que debes meditar en ella. ¿Por qué 3 secciones? ¿Por qué 14 en cada una? Sí. ¿Por qué están estas mujeres ahí? ¿Por qué están todas estas mujeres no israelitas allí? Claro. Las genealogías son uno de los vehículos más importantes de los autores bíblicos para mostrar la continuidad de las promesas de Dios a lo largo de las generaciones. Tanto que construyen muchos símbolos numéricos y juegos de palabras en las genealogías, desde Génesis hasta el final. Así lo hace Mateo. Podríamos agregar eso a la serie Cómo leer. Cómo leer genealogías. ¿Cómo leer genealogías? Totalmente, sí, totalmente. Bien, ¿analizamos Lucas? Analicemos Lucas. Lucas, una vez más, un sondeo rápido y corto por aquí. Lucas es el único de los 4 evangelios que comienza con un corto prólogo del autor dirigiéndose al lector. Cierto. Ya hemos hablado de esto. Este es el único adelanto explícito que tenemos sobre cómo se crearon los evangelios. Sí. Sí, él dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y siervos de la palabra. Así que lo que está diciendo, en primer lugar, es que está reconociendo que existen otros relatos sobre Jesús. ¿Y cómo obtenemos un relato sobre Jesús? Bueno, 1, son tradiciones transmitidas por testigos oculares. Claro. Y 2, siervos de la palabra. Personas que se dedicaron a memorizar la tradición de Jesús. ¿Eso es lo que significa? Y que viajaban con los apóstoles y maestros, sí. Ellos memorizaron las tradiciones de Jesús antes de que fueran escritas en los evangelios. O sea, ¿cómo hicieron en esas primeras décadas antes de que existieran los evangelios? Claro, no es que se pasaban grabaciones o algo así. Simplemente lo memorizaban, sí. Así que estaba sucediendo todo eso, ¿sí? Había otras versiones por ahí, muchas personas que habían visto lo que sucedió todavía estaban vivas, muchas personas enseñaban y memorizaban las historias de Jesús. Pero también a mí me ha parecido conveniente, escribe en el versículo 3, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Gracias por el cheque, por cierto, patrocinando mi investigación.
para que sepas la verdad sobre las cosas que te han enseñado. Teófilo estaba como: Lucas, ve a hacer informes de investigación para mí. Sí, mira, aquí podemos conectar muchas cosas. Teófilo es un seguidor de Jesús que ha recibido enseñanzas. Claro, sí. Él está en la comunidad local de Jesús, ha escuchado a los siervos de la palabra, probablemente ha conocido 1 o 2 testigos oculares que llegaron a la ciudad, ¿no? Sí. Y luego pensó: pongamos todo esto junto. Sí, Dios me ha bendecido con estos huertos de olivo, es un año genial, tal vez podría encargar un nuevo relato. Conocí a un tipo, Lucas, él es médico, súper ingenioso. Él conoce a Pablo, viajó con él, estuvo en ese naufragio con él. Tal vez él podría escribirlo. Y Lucas dice: claro que sí, lo haré. De hecho, incluso te lo dedicaré. Así es como surge un párrafo como ese. Es genial. Evidentemente él es propietario de un olivar en tu imaginación. Sí. No sé, es comerciante o algo así. Claro. Bien, mira cómo comienza. Lucas escribió su comienzo con estilo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Hagamos una pausa aquí. ¿A quién te recuerda esto? Sí, ¿a quién no nos recuerda? Tenemos un sacerdote llamado Zacarías. Él es levita. Todos los levitas descienden del linaje de Aarón. Y se casó con una esposa del linaje de Aarón. ¿Cómo se llamaba la esposa de Aarón? ¿El nombre de la esposa de Aarón? No recuerdo. Esa es una buena para el juego de preguntas bíblico. Sí. Elizabeth. Ah, muy conveniente. Sí. Un sacerdote del linaje de Aarón se casó con la hija de un levita que lleva el nombre de la esposa de la matriarca del linaje. Sí. Así que, por un lado, tenemos ese retrato. Los sacerdotes son justos y perfectos. Y eso hace eco con exactitud de Noé y de Abraham. Dios llamó a Abraham en la primera frase de Génesis 17 a eso: anda delante de mí y sé perfecto. Pero son muy viejos y no tienen hijos. Ese es el momento del rollo. Sí, en nuestro video de Lucas. De nuestro video de Lucas, sí. Así que él retrata a una pareja. Ellos se van a convertir en los padres de Juan el Bautista, como una Abraham y una Sara, como 2 figuras sacerdotales de Abraham y Sara. Claro, sí. Entonces, Una vez más, es una conversación de patrones de diseño. Correcto, sí. Y lo que se supone que debemos hacer es decir: sí, conozco otra pareja como esta, de edad avanzada, estéril, que trataba de seguir a Dios y vivir según sus mandamientos. Ellos servían a Dios. Además, se supone que nuestra mente debe examinar toda la historia de Abraham y Sara, buscar similitudes y también pensar en lo que les ha sucedido a Abraham y a Sara, y luego regresar aquí llenos de expectativa en base a lo que sucedió en el pasado. Así que nos contextualiza para la expectativa. El conflicto de la trama es que Dios le promete una gran familia a una pareja que tiene como 80 años y nunca ha podido tener hijos. Eso es genial. Y luego Lucas continúa. Él comienza a contarnos una hermosa historia, retratos elaborados de personajes. De Zacarías, un ángel se le aparece mientras ofrece incienso y le dice: vas a tener un hijo. Él no lo cree, como Abraham y Sara en Génesis 18. Él dice: ¿cómo puedo saber? Soy un anciano. Mi esposa tiene edad avanzada. Esto es buenísimo. El ángel dice: vas a tener un hijo. Y luego, en el versículo 18, Zacarías dice: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano. Y el ángel le responde: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para anunciarte estas buenas nuevas. Así que ni una palabra más. Te quedarás mudo, amigo. Te quedas mudo y no podrás hablar hasta que él nazca. ¿Sabes que eres importante cuando tu respuesta puede ser simplemente: yo soy Gabriel? Soy Gabriel. Me encanta eso. Yo soy un anciano. Yo soy Gabriel. Pensé que simplemente estábamos intercambiando información. Sí. En fin, ella queda embarazada. Sí. Así que ese es el heraldo. El ángel le dice a Zacarías que va a ser una figura de Elías que prepara el camino del Señor. Aquí se superpone con el tema de Marcos. Así que Dios vuelve a hacer lo que hizo con Abraham y Sara para que nazca un hijo milagroso. Pero este niño milagroso es solo el personaje del contexto, el heraldo. Y normalmente esas historias son sobre el linaje de la semilla. Sí, exacto. Pero esta es sobre el heraldo del que ha de venir. Así es.
Y luego tenemos otra historia del ángel que se le aparece a María. Y ella se convierte en una figura de contraste con el sacerdote. Ella es una adolescente y en lugar de decir, ¿cómo puedo saber que esto es cierto?, ella no dice nada por el estilo, soy muy joven, eso es imposible. Su respuesta es, sabes que soy virgen, ¿verdad? ¿Sabes cómo funciona eso, no? Claro, sí. Y el ángel dijo, sí, no, tenemos eso cubierto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y su respuesta es, heme aquí, soy la sierva del Señor. Totalmente lo opuesto a Zacarías. ¡Oh, esto! Ella no pide credenciales. Esto es genial. Mira cómo Lucas describe esto. Ella pone en muestra al viejo sacerdote que sirve en el templo de Dios y a él le falta fe. Algo que también le faltó a Abraham la mayor parte del tiempo, excepto en esa ocasión en que confió en Dios y le fue acreditado como justicia. La mayoría de las veces Abraham medio que casi arruina todo. Así que pone a Zacarías en el lugar de Abraham del incrédulo y luego Lucas contrasta al anciano, que es como el líder religioso, con una adolescente que va a quedar embarazada fuera del matrimonio. Y ella es exaltada como modelo de fe para el lector. ¡Es increíble! Sí, amigo. Y luego ella canta una canción sobre eso. Oh, sí. El Magnificat en el capítulo 1. Y, amigo, mira lo que dice. Tiene que ver con que todo está al revés o dado vuelta. Dice, ha tenido consideración de la humilde condición de su sierva, y tiene que ver con cómo Dios ha derribado a los altísimos y exaltados y ensalza a los humildes y hambrientos. Y eso es exactamente lo que vemos que sucede en el contraste narrativo entre Zacarías y María. Los sumos sacerdotes son derribados y la humilde chica desconocida es exaltada como la madre del Mesías. Siempre pensé que eso era genial. Sí, que es genial. La narrativa hace lo que el poema más adelante nos dice que hace Dios. Lucas es increíble, amigo. Sí, eso se convierte en un tema enorme a lo largo de todo Lucas. Sí. Como exploramos en nuestra serie sobre Lucas, el reino al revés. Pasemos a nuestro último resumen rápidamente. Ok. Una vez más, estamos analizando cómo los movimientos iniciales de los 4 evangelios vinculan la historia de Jesús con las escrituras hebreas. Juan 1 te pega en la cabeza. Nos golpea en la cabeza. Sí. Te da una bofetada en la cara. Te pega en la cabeza, tienes razón. Es violento. No sé por qué elegí un lenguaje tan violento. Él no te golpea. Sí. Juan sale de la puerta bailando. Te da un golpe seco en el vientre. En el principio son las palabras iniciales. Sí, y se supone que debemos decir, por supuesto, en el principio. Conozco esa frase. Así comienzan las escrituras hebreas. Esa era una historia de la creación. Este es el comienzo de la historia de la nueva creación. Dios dijo, sea la luz, y así llegó a existir. Aquí la palabra de Dios es la luz que brilla en la oscuridad. Así que está claro que Juan quiere que tengamos Génesis cargado en la memoria. Incluso menciona la creación en Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, Génesis 1, eso está claro. Sí. Debería ser extremadamente obvio. Aquí hay otra cosa que hace Juan que no es tan obvia, pero que en realidad es muy importante y significativa. Proverbios 8 también está muy presente en la mente de Juan en este párrafo inicial. Proverbios 8. Recuérdame, ¿es la señora sabiduría creando junto a Dios, co-creando? Sí, Proverbios 8 es una de las apariciones más densas de la figura de la señora sabiduría que aparece a lo largo de Proverbios. Ah, ¿y a lo largo de las escrituras hebreas? También podría decirse que en Cantar de los Cantares, dependiendo del punto de vista. Pero Proverbios 8 es en sí mismo una lectura de Génesis 1 y una meditación sobre el complejo retrato de Dios que se encuentra en Génesis 1. Pero, ¿recuerdas que en Génesis 1 reflexionamos sobre cómo los autores bíblicos posteriores, como en el Salmo 33, le prestan atención al retrato de Dios en Génesis 1? El hecho de que Elohim crea en la primera línea. En el principio, Elohim creó. En el principio, Elohim.
Y luego, la palabra utilizada para describir la presencia personal de Dios sobrevolando el mundo que todavía no ha sido creado es Ruach. Ruach, el espíritu de Elohim. Y luego, el medio por el cual Dios realmente comienza a ordenar y crear es su palabra. Sí. Él dice una palabra. Así que el Salmo 33 crea dos líneas paralelas. Por la palabra del Señor fueron hechos todos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. O sea, por el espíritu de su boca. Sí, qué interesante. En hebreo, esas ideas están conectadas porque tu palabra es tu aliento, Sí. que es la palabra ruach. Correcto, sí. Y en la historia bíblica, a medida que se va desarrollando, Proverbios 8 recoge esto y comienza a retratar e imaginar este atributo de Dios. La sabiduría. La palabra de Dios y la mente o el espíritu de Dios. Y luego a eso se le agrega otra imagen, su sabiduría. Claro. Su sabiduría suprema para crear. Así que la señora Sabiduría habla en este poema. Es como si estuviéramos escuchando hablar en voz alta a un atributo de Dios. Esto se encuentra en Proverbios 8, donde dice: El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Y luego continúa diciendo: Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. La señora Sabiduría dice: allí estaba yo a su lado, junto a él. Sí, como si ahora estuviera separada de Dios. Sí. Proverbios 8. Muy interesante. Pero en Proverbios también encontramos en acción afirmaciones como esta de Proverbios 3. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. ¿Y por qué la sabiduría aquí? Porque en Génesis 1 no se usa la palabra sabiduría. No, claro. Es ruach. Es la palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿por qué está en Proverbios? ¿Por qué ahora estamos hablando de la sabiduría de Dios? ¿Por qué no es la señora palabra o la señora ruach? Sí, entiendo. Bueno, porque el libro de Proverbios supone una lectura holística de la Torah y los profetas. Y combina los temas de la capacidad de Yahweh para crear orden sobre los humanos para que ellos saquen provecho de ese orden al someterse a la sabiduría de Yahweh a través del temor del Señor, que es un tema presentado en Génesis 3, el temor de Dios. Ellos le temen al Señor demasiado tarde, Sí. en lugar de lo suficientemente temprano, después de comer el árbol y no antes. Entonces, es como si pudiéramos decir que la sabiduría de Dios es un tema profundo que subyace en Génesis 1. Pero la palabra en sí misma no está en la superficie. Son los autores bíblicos posteriores quienes la sacan a la superficie, por así decirlo. Así que lo significativo aquí es que la figura de la señora Sabiduría, que es un atributo de Dios, pero distinta de Dios, claro, les da a los apóstoles una categoría para comenzar a hablar de la identidad de Jesús. Así que cuando Juan dice la palabra de Dios era Dios y estaba con Dios, a su lado, está usando el mismo tipo de categoría. Sí, él está usando el lenguaje y las categorías de Proverbios 8, que es la sabiduría de Dios y, sin embargo, la sabiduría es una entidad distinta de Dios, junto con él. Lo cual... Ahora, en el cristianismo ortodoxo no tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la señora Sabiduría. Correcto, sí. Así que la señora Sabiduría en Proverbios entra en una categoría diferente, en que es más... ¿qué? ¿Metafórica? ¿O más...? Bueno, creo que en esas conversaciones que tuvimos en el pasado, la señora Sabiduría crea un estante mental en el pensamiento judío bíblico del complejo retrato de Dios, y que los atributos de Dios son tanto Dios como distintos de Dios. Claro. Entonces... Así que es una abstracción donde Jesús es... Sí, bueno, Juan afirma esencialmente que Jesús está en la línea del mismo tipo de la señora Sabiduría. Él es quien preexistió a la creación y era Dios y distinto de Dios desde el tiempo antes de la creación. Él usa la categoría mental que la sabiduría proporciona en la Biblia hebrea y pone a Jesús en la línea de la sabiduría. Entonces, los eruditos llaman a esto cristología de la sabiduría. Lo que significa que los apóstoles hablan de la identidad divina de Jesús al son de la melodía de este tema de la señora Sabiduría. ¿Hay eruditos hebreos, eruditos judíos que piensan que la señora Sabiduría es algo más que solo una estrategia o un atributo de Dios? Sí,
Ha habido diversos puntos de vista, especialmente en la era moderna. Algunas personas piensan que es esencialmente una supervivencia del politeísmo israelita antiguo. Claro. Era una diosa creadora que estaba junto a Yahweh y que ahora es... Todo eso es especulación. Claro. Esa propuesta específica, en realidad no creo que sea probable en absoluto. Aunque había muchos dioses y diosas, y algunos de ellos trabajaban juntos en el mundo antiguo, una vez que llegamos a lo que Proverbios está haciendo, en mi opinión, y en la opinión de otros eruditos, es una estrategia metafórica que sería representada por Michael Fox, que fue mi asesor doctoral y un maestro de la literatura sapiencial. Él piensa que es una elaborada estrategia metafórica de un autor realmente creativo. Sin embargo, cuando ponemos Proverbios 8 en el contexto de la Biblia hebrea, hay muchas otras cosas que tienen que ver con la compleja identidad de Dios. Y yo creo que es una parte de un rompecabezas más grande. Claro. En otras palabras, las líneas iniciales de Juan, que vinculan a Jesús preencarnado con Génesis 1, también vinculan a Jesús con Proverbios 8. Ambos al mismo tiempo. Genial. Así que presta atención, porque es un poco diferente a Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo, Marcos y Lucas, puedes captar la idea del drama histórico que nos lleva al momento en que llega el Dios de Israel. El nuevo Éxodo. Juan entra en la prehistoria. Sí, Juan nos dice en el epílogo que este libro tiene que ver con la identidad de Jesús. Así que nos va a conectar con la historia de Israel, pero realmente se enfoca en cómo la historia de Israel ilumina la identidad de Jesús. Y es por eso que toma prestado de Génesis 1 y Proverbios 8. Bueno, veamos otro ejemplo. Ok. Esto se encuentra más adelante en el párrafo. El famoso versículo 14 del capítulo 1. La palabra, o el verbo, se hizo carne y habitó, es decir, puso su tienda entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, esa palabra divina, que creó, la palabra sabiduría a través de la cual es Dios y está con Dios, a través de quien Dios creó, se vuelve humana. ¿Y simplemente fusionaste esas dos cosas, la palabra y la sabiduría? La sabiduría es la... En tu opinión, ¿deberían ser la misma sustancia? Sí, tal cual. Son sinónimos teológicos. Bien, ok. Funcionan uno junto al otro. ¿Ah, sí? Sí, porque Dios habla. ¿Desde dónde habla? Él habla desde... Su mente. Su mente, su sabiduría. Y cuando Dios habla, ordena el mundo. Y recuerda que la sabiduría bíblica es artesanal, la capacidad de crear algo ordenado y funcional. Así que la palabra de Dios es una expresión de su sabiduría. Su sabiduría se expresa a través de su palabra. Sí. Se da a conocer por medio de su palabra. Se da a conocer por medio de su palabra, correcto. Así que por un lado, esa frase se convierte en humano. Y luego, Juan usa una frase extraña aquí. Es la palabra que se usa para expresar la idea de armar una tienda de campaña. Sí, habitó o estableció su morada. Muy claramente, esto alude a la presencia de Dios. Sí, la gente por lo general fusiona estas dos. Dicen que son imágenes del templo. Y eso es cierto, pero en la historia general de la Biblia, el templo es la versión física de ladrillo y cemento de un concepto, una idea que ya está en funcionamiento en la Biblia en y a través de la tienda. Sí. La tienda ambulante, con el tabernáculo. Y Juan escoge la imagen de la tienda aquí, que creo que es móvil. Sí, es cierto. Y Jesús también lo era. Y Jesús también. Así que con eso viene todo lo que concierne a la teología del tabernáculo. Es donde el Edén toca la tierra. Es el cielo y la tierra. Sí. Él usa el verbo skeino, que es un verbo del sustantivo del griego de la Septuaginta skenos, y del hebreo mishkan, que es el tabernáculo. Así que él es un tabernáculo hecho carne. El tabernáculo en sí mismo era una encarnación. Era una manifestación física del poder o la gloria o la belleza de Dios. Así que él es un tabernáculo humano. ¿Dirías que la tienda era como una encarnación material? Nunca lo pensé así. Solo pensé que era como el tanque de contención de la presencia de Dios. No de que alguna forma representara su presencia de otra manera. Sí. Bueno, es curioso. Esto es todo lo relacionado con lo santo, la santidad. La santidad tiene que ver con objetos cuya identidad trasciende su papel normal. Son llevados al espacio divino para asumir un papel en el propósito divino. Así que hacemos estos... Así que el tabernáculo se vuelve divino de alguna manera. Bueno,
Es una expresión de la santidad de Dios, sí. Y todos los objetos son súper únicos. El aceite que se prepara para las lámparas, esa receta de aceite no puede ser usada para nada más. Es el aceite sagrado. Sí. La tienda o las cortinas que separan diferentes ámbitos de la santidad dentro de la tienda son absolutamente únicas y no se deben reproducir de ninguna otra manera. Entonces es como si fueran cooptadas en pequeñas encarnaciones. Juan dice, vimos su gloria. La gloria de Dios entró al tabernáculo. Eso es lo que viste. Sí, así es, sí. Toda la historia de la fabricación del tabernáculo culmina con la columna de nube de fuego que desciende y llena la tienda. Otra vez, lo que Juan está haciendo es sacarle el jugo a la historia bíblica hebrea, pero no solo para decir, y finalmente él ha llegado. En realidad, usa una imagen muy potente de la Biblia hebrea para hablar de la identidad de Jesús. Claro. Es ese patrón nuevamente. Y cada uno de estos patrones pone a Jesús en la línea de Yahweh. Sí, Juan realmente lo recalca. Exacto. Sí. Y Mateo, Marcos y Lucas también lo hicieron, pero a través de medios narrativos. Recuerda que Marcos puso a Jesús en la línea de Yahweh cuando citó a Isaías y Malaquías. Es cierto. Él dice, un día Yahweh va a venir. Sí, y aquí llega Jesús. Y luego presenta a Jesús como Yahweh viniendo a su pueblo y ese tipo de cosas. Es interesante, los movimientos de Juan para hacer esto son tan claros que a menudo hace que, especialmente los lectores modernos que no están en sintonía con el estilo narrativo judío, el estilo bíblico, hace que les dé la sensación de que Juan es el único que está haciendo afirmaciones explícitas sobre la divinidad de Jesús, mientras que Mateo, Marcos y Lucas quizás lo muestran más como humano. Pero eso es un malentendido. Simplemente no estamos entendiendo las señales de Mateo, Marcos y Lucas. Los cuatro lo hacen, pero Juan lo hace de manera que los lectores modernos sienten que pueden captarlo más fácilmente. Sí. Así que podríamos continuar. Bien. Pero lo que estamos haciendo es presentar pequeñas muestras de cada uno de los comienzos. Hagamos una pausa y pensemos en los cuatro. 4 comienzos muy diferentes. Sí. 4 estrategias totalmente diferentes para hacer la introducción de una biografía antigua. Entonces, Marcos hace lo que creemos que es una cita directa de Isaías. Él dice algo como, voy a hacer una cita de Isaías. Sí, dice que va a hacer una historia sobre Jesús, pero luego comienza con una cita larga en bloque. Que en realidad es una cita de Malaquías. De múltiples profetas, sí. Malaquías e Isaías. Isaías, sí. Y todo está organizado para que podamos entender por qué nos va a hablar de Juan, quien va a presentarnos a Jesús. Correcto. Y se supone que debemos ver al mensajero declarando el camino de Yahweh. Así que está usando una especie de cita directa para meter nuestra psique en las escrituras hebreas para ver cómo está conectada con toda la historia. Entonces, ¿qué vamos a analizar ahora? Mateo. Él presenta la genealogía. Todas las escrituras hebreas son el largo legado de una sola familia. Sí. Y él quiere que veamos que Jesús es la culminación de eso. Sí, específicamente desde que Abraham bendice a todas las naciones, David, el Mesías sobre Israel, exaltados y luego exiliados, y ahora estamos esperando un nuevo David. Sí. Lucas desarrolla mucho más el patrón de diseño. Es más sutil. Sí, él es sutil. Tiene más personajes. Él presenta personajes que son patrones de diseños de personajes que ya hemos conocido. Y para poder ver lo que hace Lucas, realmente tenemos que tener pistas sobre cómo funcionan los patrones de diseño en la Biblia. Sí. Nunca me habría dado cuenta de eso hasta que me lo mostraste. En cuanto a lo que está haciendo con los personajes y... lo hace, supongo, principalmente con personajes. Sí, no hay citas explícitas. Por ejemplo, Marcos comienza con una cita marcada, como dice en Isaías. Sí. Mateo comienza con genealogías que se construyen a partir de genealogías del Antiguo Testamento. Lucas solo nos cuenta una hermosa historia. Sí, cierto. Y los paralelos están entretejidos en el lenguaje y las imágenes. Ah, sí. Entonces, no solo a través de los personajes. Por ejemplo, recto e intachable es una frase que es un hipervínculo brillante. Sí, el nombre de su esposa es el mismo que el de la esposa de Aarón. Sí. Su esposa es estéril, al igual que la esposa de Abraham no puede tener hijos. Así que quiere que carguemos en la computadora todas esas historias y le prestemos atención a cómo estas historias derivan de aquellas historias. Correcto.
Y él lo hace para hacer una especie de hermoso retrato de los humildes y modestos, siendo exaltados y como modelo de fe. Sí. Y luego Juan, amigo, hace hipervínculos similares donde usa frases que hacen que nos demos cuenta de que está rememorando cosas de la creación. En el principio, la luz brilla en las tinieblas, para que uno entienda, esto es Génesis 1. Él presenta a la palabra, que es un atributo de Dios, que es casi como un personaje en las escrituras hebreas. Sí, y también es lo que Dios hace en Génesis 1, hablar. Él habla, sí, y conecta todo eso con Jesús. Como la luz Sí. que brilla en las tinieblas. Bueno, vamos a hacer un pequeño inventario de técnicas que encontramos aquí. Todo eso está bajo el título de una característica única del Evangelio. Constantemente y desde los primeros momentos, vinculan la historia de Jesús con las escrituras hebreas. Cierto. Aquí hemos visto muchas estrategias diferentes. Una es la cita directa. Así lo hace Marcos. La siguiente es... Y los eruditos debaten la terminología aquí, pero la palabra alusión es un término de uso común. Cuando aludo a algo, quiero que veas a lo que me estoy refiriendo. Claro. Pero quiero que trabajes para entenderlo. O sea, por ejemplo, yo uso frases de la película La Guerra de las Galaxias todo el tiempo en casa, y mis hijos están comenzando a apreciarlas porque les he mostrado fragmentos en video. Ese tipo de cosas. Pero el punto es que tengo que poder decir, ¿sabes? Luke, confía en tus instintos. Es interesante que esa es una técnica de comunicación. Sí, totalmente, lo es. Sí, es fascinante. Supongo que tú y yo tenemos un grupo de conocimientos en común. Esto me permite que haga alusiones sutiles sobre eso para luego patear la pelota a tu lado de la cancha para que hagas el trabajo Eso. y entiendas lo que quiero decir. Y eso fácilmente podría provocar un gol en contra. Sí, y podría fallar. Podría no ser efectivo. Sí. ¿Y cuál sería la recompensa? La recompensa es el vínculo entre el que habla y el que escucha. Es como eso que se convierte en algo nuestro. Claro. Y supongo que la recompensa es que cuando lo descubro, tiene un significado aún mayor porque trabajé para entenderlo. Exactamente. Estamos obligando al oyente o al lector a que participe en el descubrimiento del significado más profundo. Sí, totalmente. Esta es una de las formas principales en que funcionan los evangelios. No hay historia ni una parábola de Jesús, no hay una enseñanza de Jesús que no esté llena de alusiones al Antiguo Testamento. Wow. Me vuela la cabeza. Están por todas partes. Sí. Una de las que hemos hablado anteriormente está en la historia del bautismo que viene después de Marcos 1, donde Dios dice, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Sí. Estas palabras se encuentran en 3 pasajes diferentes de las escrituras hebreas, pero no está marcado como la cita inicial de Malaquías e Isaías. Sí, no dice como dice en las escrituras hebreas. Exacto, es solo Dios hablando. Se supone que debes detectar eso. Correcto, sí, pero habla en el lenguaje de Isaías 42, Génesis 22 y Salmo 2, todos combinados de una manera muy estratégica. Para captar eso, tienes que trabajar. Hay que leer mucho la Biblia para obtener la recompensa en este caso. Bueno, eso es. No hay nada para eso. Los autores del Evangelio nos invitan a hacer eso. Así que esas son 2 estrategias. Una es la cita directa, otra es la alusión. Una alusión indirecta y luego paralelos narrativos, que no son lenguaje y a veces ni siquiera palabras textuales, sino que... motivos literarios. Motivos, sí. La pareja estéril a la que Dios le otorga el hijo milagroso. Jesús va al desierto durante 40 días, como Israel durante 40 años. Todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Jesús hablando con una mujer en un pozo. El pozo de Jacob, que es donde Jacob conoció a su esposa. O sea, ese tipo de cosas. Sí, claro. Entonces, de repente, nos damos cuenta de que todas las historias han sido diseñadas de esa manera. Bien, así que esa es la primera característica de los evangelios. Eso es diferente ¿Cómo se conecta con la historia de la Biblia? Sí. Esto hace que sobresalgan cuando los comparamos con biografías griegas y romanas antiguas. Son historias marcadamente moldeadas por las escrituras. Bueno, sí, porque es literatura judía. Totalmente. Lo entendiste, sí. Eso realmente habla de que es una historia unificada que nos guía a Jesús. Sí. Obviamente, eso es lo que están pensando. Sí, tal cual, sí. Constantemente están recurriendo a toda la historia para ayudarnos a ver cómo todo está unificado y nos guía a Jesús. Correcto, sí. En el trasfondo encontramos la convicción que ellos tenían, que Jesús es quien estaba llevando la historia bíblica unificada a su cumplimiento y haciéndola avanzar.
Acabamos de ver cómo comienza cada evangelio. Sí. Pero me estoy imaginando que podríamos haber saltado a cualquier parte de los evangelios. Sí, para hacer lo mismo. Y haber hecho lo mismo. Sí, solo que es divertido comparar cómo empiezan. ¿Podemos hacer eso? ¿Saltar a cualquier parte? Hagamos un examen sorpresa. Bueno, trato hecho. Muy sí. bien. Veamos qué pasa. No tengo mi versión impresa Mateo. del Nuevo Testamento griego con todas mis notas. Pero Pero veamos qué pasa. escogería al azar. Muy bien. Juan el Bautista. Voy a dejar que tú leas. Leamos los versículos 1 al 6. Ok, Mateo 11, 1 al 6. Ujú. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y se fue de allí, es decir, ¿de dónde? ¿Dónde estaba? Él estaba viajando por Galilea enseñando en la sinagoga. Así que está en Galilea. Ujú, sí. Ok. Se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Al oír Juan, este es Juan el Bautista, Ujú. al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Bien. Y luego todo el mundo dice, ¿qué te pasa, Jesús? ¿De qué estás hablando? Solo queremos saber si eres el Mesías. Sí, totalmente. Así que el contexto es que Juan era el heraldo de Jesús. Sí, y ahora está en la cárcel. Sí, y ahora se encuentra en la prisión. Y Mateo, no me acuerdo, en el capítulo 11, ¿ya nos ha contado la historia? No. ¿Sobre cómo llegó a la cárcel? Sí, creo que eso está por ocurrir. Mm. Sí, no, él no nos cuenta que Juan estaba en la cárcel sino hasta el capítulo 14. Ah. Este es una... Sí, un adelanto. Sí, un adelanto y casi una especie de fallo cronológico en el que él asume algo que aún no nos ha dicho, pero nos va a contar eso más adelante. Así que Juan está en la cárcel y escucha sobre las obras del Mesías. Mm. Eso es lo que dice, las obras de Cristo, Ok. no de Jesús. Recuerda que Cristo no es un nombre, Sí. es un título. Él escucha las obras del Mesías y dice, sí, mi primo, él Sí. es el Mesías. Mm. Fue ungido en el bautismo. Ujú, Este es mi hijo en el que me he complacido, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿se suponía que el Mesías debía traer el reino de Dios? Yo estoy aquí en la cárcel. Mm. En la opinión de Juan, esa es una gran desconexión. Sí, si el reino de Dios está aquí, creo que Dios me dejaría salir de la cárcel. Creo que el heraldo no debería... Sí, no debería haber sido encerrado. No debería haber sido encerrado por los tipos malos. Ujú. Se supone que los tipos malos tendrían que ser expulsados de la ciudad. Claro. Entonces, ¿eso va a suceder o no? El pueblo está sorprendido. Juan expresa su duda Claro, sí, sobre cuando- la identidad de Jesús. Cuando hiciste el video de resúmenes de Mateo, Sí, eso generó muchos comentarios. eso generó muchos comentarios porque hiciste hincapié en que toda esta sección de Mateo muestra las diferentes formas en que la gente responde Así es. Los capítulos 11 y 12 son retrato de diversas respuestas. a que Jesús sea el Cristo. Algunas son positivas, otras negativas Y algunas y neutrales. otras neutrales. Sí, y dijiste que esta era neutral. Sí, A primera vista lo es. Ujú. Lo es. sí, espera. ¿Tú eres el Mesías? Como, no sé, estoy confundido. ¿Se supone que debo buscar a alguien más, Jesús? Y la gente decía, no, Juan sabía lo que estaba pasando porque... Sí, él lo bautizó. Claro. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, y él no estaba confundido entonces. No, pero después sí. Sí. O sea, el hecho de que alguien esté lleno de fe en un momento no significa que esté lleno de fe al siguiente. Ciertamente eso caracteriza mi vida. Sí. Claro, los autores bíblicos no se guardaron nada al retratar a los personajes. Ujú. Es un enfoque que muestra todo sin tapujos. Muy bien. Entonces, Entonces el objetivo de este ejercicio es mostrarme cómo... observa la respuesta de Jesús. Sí. Sus palabras ni siquiera son suyas. Está plagiando. Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Mm. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Es una lista de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ujú. Fíjate en los ciegos, los leprosos, los sordos, los muertos y los pobres. Sí. 3 de esos grupos están directamente tomados del libro de Isaías. Los ciegos reciben la vista y los cojos caminan, lo cual es copiar y pegar Isaías 35,
5 y 6. Está citando a los profetas. Sí, pero presta atención a la forma en que está citando. Isaías, ¿cuánto otra vez? Isaías 35. 35. Eso es muy común. Cuando Jesús o los apóstoles citan una sección de una unidad o un poema, lo que hacen es activar toda la sección. Ellos quieren que pensemos en eso. Sí, totalmente. Isaías 35 es un texto puente entre dos secciones importantes de Isaías. Todo este capítulo son hipervínculos de otras secciones del libro de Isaías, así que este es como un punto clave del que obtenemos el mensaje central del libro. Es un poema que comienza con que el desierto y la tierra seca van a comenzar a regocijarse. ¿Por qué? Porque van a convertirse en un jardín, el jardín del Edén. El desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. ¿Saben qué? La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Bien, así que el desierto va a convertirse en el jardín del Edén. Ok. Y al Líbano se le va a convertirse en el bosque del Líbano. Cuando Salomón estaba construyendo el templo... Sí, él tomó los árboles del Líbano. Sí, fue al rey Hiram de Tiro y dijo, oye, tomemos los cedros del Líbano. Y luego construyó el templo. Así que, un templo, tenemos un bosque... el jardín templo. Un bosque que proveyó los suministros para el templo que crecía en el desierto. ¿Y qué iba a suceder allí? Todos van a ver la gloria de Yahweh, el esplendor de nuestro Dios. Y va a aparecer Dios. Un nuevo templo va a crecer. Un nuevo templo del Edén va a brotar en el desierto. ¡Qué bonito! Ese es solo el primer párrafo. Por cierto, todos los patrones de diseño del primer párrafo del tema a los que vamos a volver para mostrar una conexión literaria son como... infinitos. Sí. Amigo, Isaías. Claro. O toda la Biblia hebrea. Porque yo no habría podido leer ese párrafo. Entiendo, y decir, sí, el Líbano. Eso está conectado con el templo. Claro, sí. Es como, o sea, después de medio día de trabajo y una concordancia o algo así. Sí, es cierto, sí. Salmo 1. Medita en la Biblia día y noche. Día y noche, sí. Si quieres entender eso en toda su profundidad, se necesita toda la vida. Sí. Bueno, después tenemos el desierto. Esas son excelentes noticias. Un nuevo templo del jardín del Edén va a brotar en el desierto. Lo que hemos estado esperando desde Génesis 3. Luego, fortalezcan las manos débiles y las rodillas cansadas. Digan a los que tienen un corazón temeroso, no, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios ya viene. Él viene con venganza, con justicia divina. Su Dios viene a salvarlos a todos. Entonces, tenemos un grupo de personas que están siendo llamadas a fortalecer a los débiles y a los heridos, diciendo, no, Yahweh no los ha abandonado en el desierto, el jardín va a florecer. Ya viene. Él va a venir a salvarnos. Versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el desierto. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. ¿Vamos a hablar de eso en las aguas del Edén? Sí. En otras palabras, un jardín que crece en el desierto. Bien. Yahweh llega a salvar a su pueblo aterrorizado. Los ojos de la gente se abren, los oídos son... ¿cierto? Sí. Los ciegos, los sordos, los cojos, los mudos, las aguas que brotan en el desierto. Todos están diciendo lo mismo. El reino de Dios está aquí. La nueva creación. Nueva creación. La nueva creación, que es el reino de Dios que viene a rescatar a su creación que está en el exilio. Así que Jesús cita una sección de un poema completo para decir que... Para responder a la pregunta que estaba haciendo. Sí, la nueva creación realmente está llegando, Juan. Sí. Viene de verdad. Esa es su respuesta. Wow. Pero mira su última línea. Él dice, bienaventurado el que no se... Esa es la palabra escandalizo. Sí, escandalizado. Escandaliza. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Eso también es de Isaías. Múltiples puntos, pero Isaías 8. En Isaías 8, Isaías ha escrito su mensaje de juicio y esperanza y el pueblo lo ha rechazado. Y entonces lo que dice es, Dios dice, escucha, no tengas miedo, el versículo 12, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen. Versículo 13, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor. Y además mira esto, para los que le temen, Yahweh es un santuario.
Él va a ser como un templo. Y todo eso tiene que ver con la tierra seca, Génesis 1. Tú eres mi roca y mi fortaleza, el templo. Entonces, Dios es la roca, el templo. De donde puede surgir la vida. Sí, de donde puede surgir la vida. Él se convierte en el santuario seguro de los que confían en Él, pero para los que no confían, se convierte en una piedra que golpea el pie y una roca que escandalizo. Dios tiene dos tipos de rocas según si confiamos en Él o no. Él es una roca sobre la que podemos construir como si fuera un cimiento, sí, o puede hacerte tropezar. O Él será una roca que le damos con el pie y nos tropezamos y escandalizamos. Así que Jesús también activa ese pasaje donde dice, escucha, voy a hacer realidad la nueva creación, pero hay algunos que no van a poder verla. Y lo que voy a hacer y a decir es que la nueva creación hará que tropiecen. Ellos tropezarán con el propósito de Dios. En otras palabras, Jesús dice que va a provocar un momento de crisis y decisión para Israel. Ellos tendrán que elegir. Al igual que tuvieron que elegir en los días de Isaías, tienen que elegir ahora. Ese fue un ejemplo largo, pero ahí está. Sí, ahí está. Mateo 11. Bueno, esa es la primera característica única de los evangelios. Tenemos un par más. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Tim, ¿tú crees que podemos seguir conversando sobre el Evangelio? Por supuesto, sí, hay mucho más para hablar. Sí, claro que sí. Tenemos más episodios sobre cómo leer los Evangelios. El próximo saldrá la semana que viene. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro financiada por aportes colectivos. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Desarrollamos recursos gratuitos para que puedas experimentar la Biblia de esa manera y todo está disponible sin cargo debido a la generosidad de personas como tú que han colaborado para que sea posible. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, te saluda Georgina Lascano desde México. Proyecto Biblia me encanta porque para mí es una experiencia novedosa, práctica y dinámica del aprendizaje de la palabra. Mi primer contacto con Proyecto Biblia fue a través de redes sociales y desde entonces yo también lo comparto en mis redes y con mis grupos de WhatsApp. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.